Hola, bienvenidos a mi programa, soy el coronel Sand y esto es otra vuelta de tuercas. Bien, el MK Ultra. El MK Ultra durante mucho tiempo ha estado como en un limbo, ¿no? Como que era verdad y a la vez era una invención. La gente decía que bueno, era una paranoia de algún periodista o de algún YouTube, de algún escritor de libros y demás, que se dedicaba pues a sacar algo totalmente pues espectacular y a la vez grotesco de la CIA y del programa MK Ultra, pues para vender vídeos, para vender libros, para vender periódicos a través de esos artículos y demás. Pero en los papeles desclasificados de la CIA viene concretamente este proyecto, el proyecto MK Ultra. En conclusión hay como 814 páginas. Bien, es cierto que hay muchas que están, como siempre, tachadas y demás, pero también básicamente es porque concretamente estos informes no son de la CIA, sino que pueden ser del Ejército o de la Armada. Entonces, para que puedas llegar a leer eso que está tachado, oculto, pues tienes que coger el folio y mirar página pues 20, 30, 22, 15, por ejemplo, y decirles a la misma CIA, el departamento de CIA, que quieres la información de ese documento, eso que está tachado, bajo la libertad de expresión y la libertad de información, que no solo es en Estados Unidos, tú lo puedes hacer desde cualquier país, te lo permiten. Entonces ellos mismos llaman a la Marina o llaman al Ejército o llaman a cualquier otro departamento, el FBI tal, que es el que ha hecho esa redacción, pero la tienen tachada porque no es de la CIA. La CIA lo ha desclasificado, pero solo desclasifica lo suyo. Lo de los demás están obligados a tacharlo, y si el departamento de Marina, por ejemplo, te lo quiere dar, te lo da. La CIA misma lo pide para que tú lo puedas tener acceso. Bien. Entonces, el proyecto MK Ultra es real y empezó básicamente en la guerra de Corea. El ejército de los Estados Unidos se dio cuenta de que los norcoreanos tenían bastante habilidad, digámoslo así, para sonsacar información a los prisioneros de guerra o espías o demás que ellos podían capturar. Es cierto que un simple soldado no tiene mucha información. El soldado obedece órdenes, le mandan ir para aquí, ir para allí, hacer esto y lo otro, y la información que tiene básicamente pues es muy limitada, ¿no? Es en su orden. Pero si cogen a un espía o alguien que tiene más graduación y tiene más información, mucho más amplia, pues podían sacarle esa información, digámoslo así, bastante fácil. Y se dieron cuenta los estadounidenses al recuperar sus prisioneros y al darse cuenta también de que mucha información había caído en manos de los norcoreanos, que los norcoreanos tenían unas técnicas especiales. Entonces empezaron a hacer este proyecto MK Ultra. ¿Para qué? Pues para poder fortalecer mentalmente, físicamente, psicológicamente el potencial de resistir, digámoslo así, a un interrogatorio muy fuerte. Físicamente para soportarlo, psicológicamente y mentalmente pues para llegar a hacer entender o hacerles creer a los interrogadores norcoreanos que ellos no tenían información o más información de la que habían conseguido.
Entonces el programa MKUltra empezó así, ¿no? Para fortalecer, digámoslo así, en caso de interrogatorio a sus militares, a sus espías, a su gente más sensible. Bien, esto pues lo empezó una persona o un personaje que se llamaba Sidney Golfi, que tenía el apodo de el Doctor Muerte. Imagínense, le conocían como el Doctor Muerte porque este hombre era una pasada, era típicamente como los experimentos que hacían los nazis en su época, pero en suelos norteamericano y en una democracia. Bien, ¿por qué le llamaban el Doctor Muerte? Pues les voy a explicar las barbaridades que llegaban a hacer este personaje y otros, porque el proyecto MKUltra, aunque empezó para fortalecer a los militares en distintos aspectos, luego se fue creando subdivisiones del MKUltra que prácticamente ya eran incontrolables y cada una experimentaba según su paranoia, digámoslo así. Entonces, bien, al principio este doctor Sidney Golfi, como no tenía, digámoslo así, conejillos de India, o empezó pensando que no era bueno experimentar con militares, con soldados o con ciudadanos normales y demás, pues lo que hizo fue sacar de la calle cantidad de vagabundos. Cogían vagabundos, estaban en la calle bajo previo pago o lo que sea, o convencimiento de que les iban a llevar a un sitio mejor, o simplemente secuestrándolos, los llevaban a esas instalaciones y experimentaban con ellos. Cuando se acabaron o ya no tenían acceso a más vagabundos o querían ampliar, empezaron con prostitutas. Bien, pero al final esta gente acabó haciendo experimentos con la población normal de los Estados Unidos. Por ejemplo, alquilaban una gran casa, una mansión en Los Ángeles o cualquier otra ciudad, y invitaban a senadores, congresistas, ministros, gente importante, director de la policía, el alcalde, el otro, y para una fiesta con mujeres espectaculares que eran prostitutas pagadas por la CIA, para que harían una fiesta. Pero en esta fiesta lo que tenían que hacer era rociar el ambiente con unos químicos, mezcla de drogas, LSD y demás, cosas que ellos usaban pues para que estas personas las respiraran y se contaminaran, digámoslo así. ¿Para qué? Bueno, pues para experimentar a ver si después que saldrían de esa fiesta, pues el comportamiento que estas personas tendrían. Que llamarían por teléfono o hablarían más de la cuenta de cosas sensibles. Eso era una vertiente, y otra vertiente también era que la propia CIA pues pinchando los teléfonos a través de espionaje y demás, también podía conseguir de estas personas que estaban digámoslo así, perturbadas por esos químicos y demás, pues hablarían y sacarían a la luz pues muchas cosas sensibles para su propia vida o para la seguridad nacional o lo que sea de su ciudad o de lo que sea. Entonces eran dos vertientes para ver cuál era la reacción, si había debilidad, y otra para recabar información para la propia CIA y los servicios secretos. Bien, si el primero era si tendrían debilidad y tal, cómo podrían contrarrestarlo, ¿no? O si una potencia extranjera pues podía hacer eso para poder sonsacar información
sin presión, con mucha, digámoslo así, simpleza, invitándolos o donde ellos estaban, pues rociar unos químicos específicos para luego pues espiarles en sus conversaciones y recopilar información sensible, ya sean los rusos, los cubanos o los que sean, que podían necesitar esa información de estos políticos, senadores y de tal, incluso militares o lo que sea. Bien, era un experimento en sí. Bien, se llevó también a cabo unas clínicas que tenían clínicas psiquiátricas, porque también empezaron a experimentar con pacientes de estas clínicas psiquiátricas. Pero uno de los presidentes, no sé si Ford o Carter, les dijo que dentro de los Estados Unidos, cuando este presidente se enteró, dijo, dentro de los Estados Unidos no. Y les emplazó o les dijo que lo llevaran a Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos, una población, un pabellón, una clínica, hospital psiquiátrico, y allí experimentaban. Bien, la experimentación que hacían allí era brutal. Personas normal y corriente pues llevaban o tenían en esos hospitales o en ese hospital pues sus seres queridos, ¿no? Su hija, su hijo, su madre, su padre, su primo, su tío, el que sea. Bien, y estaban allí en esos hospitales y bueno, pensando sus familiares que estaban recibiendo un tratamiento en el cual iban a tener una mejoría bastante considerable, pues se encontraban que al cabo de los meses sus parientes estaban en un estado prácticamente de bebé, pero de bebé recién nacido. O sea, no te reconocían, no sabían hablar, no controlaban sus órganos, o sea, se lo hacían todo encima, había que ponerle pañales, pamper, y cosas semejantes, o sea, un bebé. Y claro, esta gente pues se sorprendía escandalosamente de lo que les estaba pasando a sus familiares. ¿Qué pasaba en sí? Pasaba que les estaban haciendo un tratamiento de choque terrible. O sea, les inducían al sueño, o sea, un programa de sueño continuo de 2 meses. Les inducían al sueño, les alimentaban pues con suero y demás, y les hacían durante ese sueño, pues aparte de meterles drogas, químicos y demás, pues les hacían electroshock, pum, 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 continuamente. O sea, le borraban la memoria totalmente, les hacían un tratamiento de choque terrible. Esa es una de las cosas, ¿no?, que hacían este proyecto, por ejemplo. Luego también han experimentado con población civil en Estados Unidos, han rociado químicos en depuradoras de agua de poblaciones y demás para ver la reacción, no de esta población al ser contaminadas con estos productos, estas drogas, esta mezcla, melange de productos, para ver su reacción, para ver si una potencia extranjera podía llegar a pensar y actuar de esa manera, y luego cómo reaccionaba la población y cómo podían contrarrestarlo, ¿no? También lo de las células durmientes, ¿no? A través de tratamientos de choque terribles y demás, pues conseguían anular, digámoslo así, su mentalidad y implantar una mentalidad nueva, pero esta solo se disparaba a base de un código o de una palabra, por una llamada telefónica o por una carta, o alguien que se te acercaba y te decía la clave correcta, ¿no? Y esta gente pues habían sido implantados con una, digámoslo así,
personalidad nueva oculta, que podría ser un asesino en serie, un criminal, alguien que estaba programado para matar a cualquiera, a un senador, un presidente, a cualquiera que le estorbara y demás, y los tenían ahí en célula durmiente, como se llama. O sea, no me voy a extender más. El proyecto MKUltra es real, por lo menos los papeles desclasificados de la CIA lo tienen como real, como que han hecho muchas cosas terribles. Yo os he dicho algunas, pero hay muchas más. Pero he hecho este vídeo pues para reafirmar y confirmar que el proyecto MKUltra de lavado de cerebro, de creación de personalidades nuevas y de experimentos terribles que se han hecho no solo en gente que estaba en pabellones psiquiátricos, prostitutas, vagabundos, sino también con niños, retrasados de alguna entidad y tal, donde han conseguido pues meterse, como se han metido o han creado hospitales psiquiátricos, han creado hospitales pues para gente, niños pues con deficiencias mentales, han experimentado también con ellos, han hecho barbaridades, y bueno, ya el vídeo está siendo un poco largo, pero apoyando a aquellos que en su día dijeron el MKUltra sí es real, el MKUltra existe, se está haciendo cosas en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, por descontado, que son terribles a espalda de la sociedad, a espalda de los gobernantes, y que estas agencias han gozado y gozan de una impunidad y de un alto margen de poder experimentar y de hacer daño a la población, que es increíble. Bien, espero que este vídeo pues le haya servido de algo, esta información. Si no la sabía, den like si quieren, porque no es de gusto un vídeo con estas cosas, pero den like y suscríbase, y les emplazo hasta el próximo programa, después de recopilar más datos de desclasificados CIA o de otros estamentos, pues cuando consiga desentrañar, porque no es fácil, ¿no? Hacer un vídeo con esta información, porque lleva un trabajo un poco grande. Bien, hasta el próximo vídeo. Chao.